Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Doy gracias al Señor Jesucristo por su bondad, por ser tan bueno con nosotros. Bueno es Dios y lo ha demostrado estando con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares, a sus casas. Les saludamos de antemano desde aquí, un saludo, una bendición grandemente para usted, para su familia, para sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Para los amigos que nos van a estar escuchando, Dios los bendiga grandemente. Que sea Dios obrando a favor de ustedes, que sea Dios ministrando sus vidas, enseñándoles cuál es el propósito por cual Dios los tiene en esta tierra, los tiene de la condición que están. Dios siempre tiene un propósito en lo que Él hace, y eso es lo que nosotros debemos entender, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Gracias al Señor en esta tarde. Doy gracias a Dios. Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos van a estar sintonizando a través de Facebook, a través de, gracias al Señor, de Estéreo Liberación. Más después, gracias al Señor. Pero juntos vamos a glorificar el nombre del Señor en esta preciosa noche. Queremos agradecerle a Dios por nuestro hermano pastor Juan José de León. Nos permite, gracias al Señor, el privilegio en este espacio de día sábado 7 de la noche, ya que yo creo que es un gran privilegio llevar el consejo de la palabra de Dios. Recuerdo cuando empezaba en el Evangelio, uno deseaba que le dieran un privilegio, deseaba que le dieran algo para participar, para servirle a Dios, y eso era una gran alegría. Por tanto, yo pienso que cada vez que a uno le dan el privilegio de llevar el consejo de la palabra, debe de ser un gozo y una alegría, gracias al Señor, ya que no nos hemos acostumbrado a, gracias al Señor, a solo ser predicadores, sino nos sentimos regocijados y sentimos un gran anhelo el predicar la palabra del Señor, el que lo tomen a uno en cuenta para llevar el consejo de la palabra de Dios. Es un privilegio muy grande, gracias al Señor, porque desafortunadamente muchos quisieran y no lo tienen. Dios le da la oportunidad a uno de hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos para servirles. Estamos en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Gracias al Señor. La iglesia está localizada en el 706 Lola Avenue, North Las Vegas, 89030. El teléfono de la iglesia del pastor es 702-328-5577. Ahí estamos para servirle. Gloria sea el nombre del Señor. Cualquier petición o oración, hágalo saber. Cualquier consejo que necesite, háganoslo saber también. Estaremos pendientes de eso. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestros servicios son los días domingos, 6:30 de la noche. Gracias al Señor, cultos evangelísticos. Día martes tenemos los diferentes departamentos. Gracias al Señor, es la Sociedad de Caballeros, Damas, Niños y Jóvenes. Y misiones también. Gracias al Señor, perdón. Ahí estamos para glorificar el nombre del Señor. Los días jueves tenemos servicio de enseñanza. Todos estos servicios son a las 6:30 de la tarde, gracias al Señor. Y los domingos a las 10 de la mañana, la escuela dominical con nuestro hermano, gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, nuestro hermano Jonathan Castro. Buenas enseñanzas que el hermano da. Se extiende bastante bien, les explica bastante bien, gracias al Señor, y nos regocijamos por ello, porque Él, gracias al Señor, nos da las enseñanzas los domingos a las 10 de la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí estamos para servirle a Dios, gracias al Señor. Somos Iglesia Dios Pentecostal MI, Misión Internacional a nivel mundial, gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en esta preciosa hora, ya que yo quiero aprovechar el tiempo, a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta preciosa hora. El libro de Lucas, vamos a estar leyendo la palabra en el capítulo 7. En el versículo 28 vamos a estar leyendo, gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano copastor es el Señor José Suchite. Dios le bendiga grandemente. Le bendiga a cada uno de los diáconos que nos miran a través, también cada uno de la junta, gloria al Señor. Nos sentimos regocijados por nuestro hermano Wilber, que estaba entubado, pero que ahora ya, gracias al Señor, está respirando por sí mismo, solo está recuperándose. Es una gran bendición, gracias al Señor, verlo en esa condición ya que ya se está recuperando. Nos alegramos mucho, gloria al Señor por él. Y bendiga, gracias al Señor, a Daniel Martínez también por allá por San Pedro, aquel Pan Hidalgo. Dios te bendiga grandemente, gracias al Señor.
Dios bendiga a nuestra hermana Isabel Vázquez, que ya se sintonizó a este consejo de la palabra del Señor. Vamos a ver el libro de Lucas capítulo 7 en el versículo 28. Voy a estar leyendo para la gloria de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Leo una vez más. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Gloria sea el nombre del Señor. Mire qué lindo, bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria sea el Señor. Voy a entrar al consejo de la palabra. Le dije, es un privilegio para mí que Dios me permite. Vamos a orar antes de proseguir, gloria sea el Señor, y oramos por todas las necesidades y por todos aquellos que necesitan una oración. Hoy en esta noche vamos a orar por, gloria sea el Señor, los misioneros que mandamos, que están lejos, que viven lejos y que dependen de lo que aporta la iglesia para bendecirlos. También estaremos orándoles al Señor por sus familias, por sus matrimonios. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre del Señor Jesucristo, te suplicamos y aquí estamos orándote a ti, Maestro, y rogándote a ti, Cordero de Dios. Padre mío, que obres, Dios mío, a favor de los misioneros que están a nivel mundial, Señor, que han decidido, Dios mío, seguir predicando, llevando el consejo de tu palabra a todos los rincones de la tierra. Sea usted, Dios mío, obrando en sus vidas, dándoles el valor y la fuerza que necesiten para seguir haciendo tu obra, mi Dios amado. Cordero de Dios, súpleles conforme a sus necesidades, Señor. Provee a las iglesias locales para que así de esa manera, Padre, ellos puedan ser bendecidos a través, Dios mío, de lo que se ministra en tu pueblo, Señor. Te doy gracias por ellos, gracias por su valentía, su fuerza y su valor, que sabemos que viene de parte de usted, Maestro. Te pedimos también, oh Dios amado, por las necesidades, Dios mío, de los matrimonios. Tú conoces, Dios mío, la condición de cada familia, de cada hogar, de cada padre, cada hijo, cada abuelo, cada tío, cada sobrino, cada nieto, Señor, tú los conoces. Padre mío, pero en especial, Señor, oramos por los matrimonios. Que sea usted obrando, Dios mío, a favor de ellos, que sea usted ministrándoles, Cordero de Dios. Que, Dios mío, haya comprensión, haya, Dios mío, acuerdos, Cordero de Dios. Que, Dios mío, cada uno de nosotros entendamos cuál es tu plan y tu propósito, Dios mío, en nuestros hogares. Que sea usted ministrándoles, Cordero de Dios, con el poder de tu Espíritu Santo. Que la gracia, Dios mío, el entendimiento fluyan, Dios mío, en medio de esa, Dios mío, parejas, Cordero de Dios, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias te doy, Padre, por tu palabra que hemos leído. Háblenos con autoridad y con poder en el nombre de Jesús. Queremos ser ministrados, mi Dios eterno. No porque podamos ni porque sepamos, Señor, sino por tu gracia y por tu bondad, Señor, lo hacemos. Te damos gracias, Maestro Divino, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, maravilloso Dios. Amén, gracias al Señor. Te bendiga a nuestro hermano Jonathan Castro. Gracias al Señor por ahí nos está escuchando y le bendiga, varón, grandemente. Nos sentimos muy contentos, hermanos, al Señor. Saludos ahí a tu familia y a usted. Dios me los bendiga, gloria sea el nombre del Señor. Voy a entrar al consejo de la palabra del Señor y ya leímos en Lucas capítulo 7, versículo 28. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a hablar sobre este profeta, sobre Juan el Bautista. Hermano, gloria sea el Señor. Estaba pensando que durante los 400 años de silencio que Dios dejó hablar entre gloria sea el Señor, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, gloria sea el Señor. Vino, hermano, se hace un tiempo muy difícil, gloria sea el Señor, en cuestión de lo religioso, gloria al Señor, en cuestión de la creencia, gloria al Señor. Dios no habló por 400 años, gloria sea al Señor, y aquello era una decadencia espiritual en la vida de las personas, gloria sea al Señor, un estado crítico espiritualmente hablando, gloria sea al Señor, donde la fe de muchos, gloria sea al Señor, se desvió y definitivamente, gloria sea al Señor, la creencia en Dios fue borrándose, gloria sea al Señor, del ser humano, gloria sea al Señor. Imagínense cómo estaba la incredulidad de estos años cuando
entra, gloria sea Zacarías en esto, gloria sea el Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, gloria sea el Señor, cuando Jesús entra a la historia, cuando Juan el Bautista entra a la historia, y nace, gloria sea el Señor. ¿Cómo estaba este pueblo? Era difícil, gloria sea el Señor, hacerle entender a los hombres que necesitaban arrepentirse, gloria sea el Señor. Era duro, hermano, gloria sea el Señor, que los hombres se arrepintieran delante de Dios, porque Juan el Bautista es lo que predicaba, el arrepentimiento, gloria sea al Señor, del ser humano, que el ser humano se arrepintiera, gloria sea el nombre del Señor, porque era su mensaje. O sea, de aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, bendito sea el nombre. Esa era su predicación, gloria sea, de Juan el Bautista. Era difícil que la gente entendiera, ya que habían sido 400 años de silencio, donde Dios no había enseñado, donde Dios no había hablado, bendito sea, y era encontrar este tipo de personas. Estaba muy duro, mucha incredulidad, gloria sea al Señor. Sin embargo, gloria sea al Señor, aquí puedo entender yo que cuando Dios tiene un plan para la vida de una persona, bendito es donde Dios lo ponga, donde Dios lo deposite, donde Dios lo ponga a trabajar, ahí va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque, hermano, esa persona va a ser, gloria sea al Señor, va a trabajar y va a desarrollar lo que Dios le ha mandado a hacer, gloria sea al Señor. Y cuando un hombre hace lo que Dios le manda hacer, donde Dios lo ponga, ahí es donde va a ser de bendición, gloria sea el nombre del Señor. Y eso es muy importante sobre esto, porque yo leía todo esto y me doy cuenta de muchas cosas, gracias al Señor, tan interesantes aquí, que fue lo que Dios me llevó a que yo predicara en este mensaje, gracias al Señor. En el versículo 28 que leímos dice algo bien interesantísimo. Dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Fíjese nada más. ¿Y por qué? ¿Por qué es algo interesantísimo en este versículo? Es el Señor. Bendito sea el nombre. Juan el Bautista era un predicador que, o sea, el Señor dijo que él decía que no era digno de desatar el calzado de los pies del maestro. Dice que él los bautizaría en agua, Juan, pero venía uno detrás de él que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Gloria sea el nombre del Señor. Él sabía que él venía solo a preparar el camino del que vendría, del que pronto vendría, gloria sea al Señor, que vendría detrás de él, que se bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Es interesante que Juan tenía conscientemente sabedor que él había sido puesto en ese lugar para preparar el camino del Señor. No era otra cosa, preparar el camino del Señor, del que vendría y que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Este es lo que uno de ser humano debe entender, que este hombre entendía con claridad cuál era el propósito por cual Dios lo había llamado. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque lo vemos más adelante en el versículo 18, nos rezamos un poquito, en el 7:18, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús. Fíjese, los envía a Jesús y les dice: gloria sea al Señor, vayan y véanlo, gloria sea al Señor, y pregúntenle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan ya estaba consciente de que alguien iba a venir, porque él estaba preparando el camino del Señor. Pero vayan y agarra a sus dos discípulos, vayan y pregúntenle, gloria sea al Señor, hablen con él y díganle que si él es el que ha de venir o esperamos otro. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dice que los hombres hicieron como Juan el Bautista los mandó, y fueron y le preguntaron: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Gloria sea al Señor. Y dice que esa misma hora, en ese mismo momento, dice que él sanó a muchos de diferentes enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Gloria sea al Señor. En este momento, cuando ellos llegan a preguntarle a Jesús, se presentan delante de Jesús los discípulos de Juan, y le dicen a Jesús, y Jesús les responde, no con palabras en ese momento, sino que viene con la acción, el hecho, el milagro, los milagros. El Señor empezó a sanar diferentes personas de diferentes enfermedades, plagas, espíritus malos, echó fuera a muchos ciegos, les dio vista, y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber esto a Juan lo que has visto y lo que has oído. Gloria sea el nombre del Señor. Ve y dile a
Juan, gloria sea al Señor, lo que has visto y han oído, gloria sea el nombre del Señor. Esos discípulos de Jesús, de Juan, habían sido testigos de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios estaba obrando, cómo Jesús estaba levantando enfermos de plagas, de espíritus malos, de ciegos, y a los ciegos les daba vista, gloria sea el Señor. Es que nadie puede levantarse, gloria, de una condición de este tipo de enfermedad, solamente es que Dios lo levante, gloria sea el nombre del Señor, porque es cierto, las enfermedades tienen nombre, pero Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, gloria sea el nombre del Señor. Y aquí les estaba demostrando que Él es el que había de venir, gloria sea el Señor. Váyanle y díganle a Juan. Platíquenle a Juan, gloria sea al Señor. Hacedle saber a Juan lo que lo que habéis visto y oído. Vayan y díganle que los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos llevaban un regocijo porque ellos sabían que Juan lo que les enseñaba arrepentimiento de pecado, porque uno había de venir detrás de él que os bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Ellos cuando iban para con Juan, ellos iban regocijados, contentísimos, porque dijeron, ya viene el que ha de venir, gloria sea el que ha anunciado Juan, gloria sea el Señor. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, gloria sea el Señor. Él curará las enfermedades, Él levantará leproso, Él sanará leproso, Él dará vista a los ciegos, gloria sea el Señor. Entonces ellos iban con esa alegría donde Juan a decirle, gloria sea el Señor, bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Poderoso es Dios. Hermano, gloria sea al Señor. Pero me llama la atención y me detengo un poco, gloria sea al Señor. Y dice, gloria sea, os digo que entre los hijos de mujeres no hay mayor profeta que Juan. Juan, gloria, y es que algo interesantísimo, hermano, gloria sea el Señor. Estaba a poco leyendo la historia, gloria sea, lo que Cristo quiere hacer, lo que el Señor Jesús quiere hacer con Juan, es elogiarlo. Dice, nací escogido de entre los profetas, nacido de mujer, hijo de Dios. El Hijo de Dios afirmó que Juan era el más grande de todos los tiempos. Hermano, recordemos que el hijo de Zacarías no estaba siendo comparado con otros profetas de poca estatura, porque Juan estaba diciendo como el gran hombre un gran hombre nacido de mujer. No ha habido ningún otro como él. Era un elogio del Señor Jesucristo para con este hombre, Juan el Bautista. Hermano, ¿y por qué todo esto? Gracias al Señor. Porque, hermano, Israel tenía una rica historia de ministerios proféticos. Israel no era un pueblo, una nación con ministerios proféticos raquíticos, no. Tenía, gracias al Señor, gracias al Señor, una historia, gracias al Señor, de hombres de Dios, de profetas de Dios, gloria sea al Señor. Muchas veces, gracias al Señor, a veces malinterpretamos esto, que solo él, pero no, había grandes hombres de Dios, hermano, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, en esa nación. Gracias al Señor, la lista es notable, incluía varones de la talla, por ejemplo, de Moisés, el profeta Isaías, Amós, Jeremías, gracias al que tuvieron un profundo impacto en la vida del pueblo o de la historia de esa nación. Gloria sea al Señor, grandes hombres, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, piensa en esta trayectoria de Juan el Bautista. Fue apartado desde su concepción para una labor única, gloria sea al Señor. Los siguientes 30 años los pasó en un completo anonimato, no se supo nada de él. Solamente sabemos que cuando apareció en las orillas del Jordán, venía del desierto, porque empezó a bautizar y formó su grupo de discípulos. Y ya él estaba bautizando en el Jordán. Y les decía a los fariseos, vengan y bautícense. Vengan, arrepiéntanse y bautícense. Gloria sea el nombre del Señor. Y sin embargo venían muchos, pero ellos no querían. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos que probablemente Juan fue formado o educado en alguna de las comunidades que moraban en esa región durante esa época. Lo cierto que era completamente desconocido. Su trayectoria, pues no la sabemos más que lo que hemos leído. Pero en poco tiempo él comenzó a predicar, a grandes multitudes lo acompañaban. Las figuras religiosas del momento venían de lejos para indagar su vida, mensaje.
pero sin embargo él formó un grupo de personas, de discípulos que le seguían a él, gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Gloria sea el Señor, que al final, a la culminación de su ministerio, fue la llegada del Señor Jesucristo. Pero aquí es donde entra lo interesante. Porque él, gloria sea el Señor, sabe cuánto duró su ministerio, gloria sea el Señor. Y es donde yo quiero que ahí nos vamos a enfocar, gloria sea el Señor. Le digo yo, la culminación del ministerio fue la llegada del Mesías, quien también se unió a las multitudes para que se bautizara. Usted sabe que Jesús vino y lo bautizó Juan el Bautista, gloria, porque así era necesario que se cumpliera, gloria sea el Señor. De ahí, con el inicio del ministerio público del Señor Jesucristo, la tarea de Juan terminó. Poco tiempo después fue arrestado, gracias al Señor, y luego decapitado por orden de Herodes. Usted sabe la historia. Su ministerio sabe cuánto duró y es donde me quiero enfocar, es el Señor. Duró solamente 6 meses según la historia. 6 meses de ministerio, de ministerio, gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Como Jesús en el versículo 28 viene y dice, gracias al Señor, que de nacido de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Moisés tenía un largo trayecto de años, gloria al Señor, sirviendo en el Señor. Profeta Jeremías, el profeta Isaías, grandes profetas de Dios. Bendito sea el nombre de Ezequiel, gloria sea el Señor. Sin embargo, Jesús elogia a Juan, y Juan solamente duró 6 meses de ministerio. 6 meses formó un grupo de discípulos, 6 meses bautizó mucha gente. Pero eso es lo que yo quiero que entendamos en esta preciosa noche. Que el propósito grande aquí donde vemos, que es lo más grande que puede, porque Jesús elogia a este hombre, gloria sea al Señor, le da elogio, le dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, gloria sea al Señor. Hermano, con 40 años de Moisés guiando un pueblo, con Jeremías toda su vida llorando y sirviendo a Dios, gloria sea el nombre del Señor. Y Dios lo exalta y Jesús exalta a Juan el Bautista por 6 años de ministerio, solamente 6 años que duró, gracias al Señor, su ministerio antes de que Jesús apareciera. Es interesante ver cómo Jesús, gloria sea al Señor, elogia a este hombre, gloria sea al Señor. Y viéndoles al Señor, y veo que lo elogia, ¿sabe por qué? Porque este hombre con sus 6 meses de ministerio, con los 6 meses que él pasó haciendo la voluntad de Dios, bendito sea él hizo lo que tenía que hacer, nada más. Él no se preparó, gloria sea al Señor, bendito sea, o tal vez se preparó 30 años para servir 6 meses. No se preparó, gloria sea al Señor, de diferente manera. Él solo quería servir 6 meses porque era el plan de Dios. Le dijo el Señor, usted preparará el camino del que ha de venir, porque el que ha de venir usted no es digno de desatar sus correas. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, pero solamente en este periodo de tiempo usted va a hacer mi voluntad, el propósito por cual yo lo puse en ese lugar, gloria sea al nombre del Señor. Usted va a cumplir y va a hacer lo que tiene que. Cuando aparezca el que tiene que aparecer, entonces usted se termina su ministerio. Y así como Juan el Bautista lo prepararon para hacer la voluntad de Dios, cuando entonces, gloria sea el nombre del Señor, se dan cuenta de que Él es el que ha de venir, Juan es apresado. Juan, gloria sea el Señor, es mandado, asesinado, gloria sea el Señor, le cortan la cabeza, muere, gloria sea el Señor, pero Juan le había dicho, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca, gloria sea el nombre del Señor. Y ahí vemos al Señor Jesucristo, gloria sea el Señor, empezando su ministerio, gloria sea el Señor. Después que es bautizado, gloria sea Jesús, se empieza su ministerio de Él, gloria sea el nombre del Señor en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, luego leyendo el 23 dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo a mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzaron a decir de Juan a la gente. Jesús empezó a comer. ¿Qué saliste a ver en el desierto?
Y ahí sigue diciendo, gracias al Señor. Y dije el verso 26, ¿más qué saliste a ver? A un profeta. Sí os digo, y más que profeta, este es quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto es lo que venía a hacer Juan el Bautista. 6 meses de ministerio, 6 meses hizo el propósito de Dios de preparar el camino del Señor. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos el elogio de Jesús hacia una persona que hace el propósito de Dios, que cumple el propósito de Dios, que cumple el plan de Dios. Nosotros podemos estar, gracias al Señor, 20 años haciendo algo y querer haciendo algo. En 20 años no lo podemos hacer. Tal vez tardemos 30 años, no lo podemos hacer porque no hemos hecho la voluntad y el plan y el propósito por cual Dios nos ha puesto en un lugar. Me llamó muchísimo la atención, gracias al Señor, cuánto tiempo corrió o caminó Israel por el desierto para llegar a la tierra prometida que Dios le había dado. 40 años, donde 40 días se podía haber llegado, gracias al Señor, porque empezaron a caminar y a guiarse por otro lado. Qué tremendo, gracias al Señor, no hacer el plan y el propósito de Dios. Juan lo hizo en poquito tiempo, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sean solo 6 meses de ministerio. 6 meses de ministerio hizo lo que tenía que hacer, preparar el camino del Señor. Prepararlo, porque él tenía que saber de que gracias al Señor, en esos 6 meses él formó un grupo de discípulos, gente lo seguía, se venía y se arrepentía, gracias al Señor, y estaba listo todo. Pero él cuando le decía arrepentíos de sus pecados, vengan y arrepiéntanse, gracias al Señor. Pero estaba consciente Juan, y él les mencionaba que venía uno detrás de él, que él no era el que venía a salvar la humanidad, que él no era el que venía a salvar a los hombres, pero él estaba en el plan, en el propósito de Dios. Pero detrás de mí viene uno y ese es el que ustedes van a seguir después que yo no esté, gloria sea al Señor. A él van a servir, él les va a ayudar, él va a hacer los milagros que tiene que hacer a favor de sus vidas. Y entonces cuando los discípulos llegaron de él, se dieron cuenta de que verdaderamente Juan estaba en el lugar correcto, preparando el camino del Señor, y con sus propios ojos miraron lo que Jesús estaba haciendo en ese instante. Porque hay que entender que Jesús, hermano, a él hermano es el Señor. Bien dice la Biblia que él lo bautizaría con Espíritu Santo y fuego. A él, hermano, se le sujetan los demonios. A Jesús se sujetan las enfermedades. Él les ordena. Él le ordena al viento callado, está quieto, y está quieto. Gloria sea al Señor. Porque él es Dios. Él tiene control de todas las cosas. A él se sujeta todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Si él le place que nosotros dejemos de respirar en este momento, Jesús lo permite, pum, dejamos de respirar. Pero mientras él lo permita que nosotros respiremos, vamos a respirar, gloria al Señor, porque ese es el propósito y el plan de Dios, mantenernos con vida. Gloria sea el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre. Para nuestra cultura evangélica, la grandeza de un ministerio radica en el tamaño y la extensión. Cuando nosotros vemos predicadores que predican un ministerio, gloria al Señor, uno lo ve que por los años que tiene y por la extensión que ha logrado. Sin embargo, en el reino de Dios, la grandeza no se mide en términos numéricos, sino en términos de fidelidad. De fidelidad, en términos de ser fiel a Dios. Aquí Juan lo vemos siendo fiel al propósito del cual Dios lo llamó. Dios lo llamó y Dios quería ver su fidelidad en ese propósito, gloria sea al Señor. Y aquí, hermano, gloria sea al Señor, hay algo tremendo, gloria sea al Señor, porque la fidelidad, gloria sea al Señor, bendito sea el Señor, es donde, gloria sea al Señor, donde Dios ve que esa persona está haciendo el propósito con el cual Dios lo envió. No va a hacer más de lo que no tiene que hacer. Tiene que hacer lo que le fue enviado a hacer. Juan hubiera querido hacer campaña
campañas grandísimas y hacer como hace cualquier predicador, pero ese no era el propósito de Dios. El propósito era preparar el camino del que había de venir, gloria sea al Señor. ¿Cuál es el propósito de nosotros para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito para usted, que usted me esté escuchando, que me van a escuchar más al rato? ¿Cuál es el propósito de Dios para usted, gloria sea al Señor? ¿Qué está usted preparando? ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué es lo que Dios le envió a hacer? Gloria sea el nombre del Señor. No se emocione, simplemente ponga su confianza en Dios y seámosle fiel a Dios, y Dios hará el propósito de nuestras vidas, cumplirá el propósito a favor de nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros queremos hacer tanto, pero no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios que hagamos todo eso. Dios solamente quiere que seas fiel en lo que Dios te ha mandado, en lo que Dios, para lo que Dios te llamó, para donde Dios quiere usarte. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve la mano de Dios. Ahí es donde obra Dios, porque está siendo fiel en lo que Dios está poniendo en tu vida. Gloria sea el nombre, en los propósitos que Él tenía o tiene para tu vida. Gloria sea el Señor. Entonces la fidelidad consiste en hacer solamente solamente lo que uno fue llamado a hacer. La fidelidad, oiga bien, consiste en hacer solamente lo que uno fue llamado a hacer, nada más. Ese consiste la fidelidad, en hacer lo que por cual tú fuiste llamado que vas a hacer. En eso concéntrate, en eso nada más. Gracias al Señor, trabaja. No trabajes en lo demás, no hagas cosas diferentes. Haz lo que Dios te ha mandado. A mí Dios me ha enseñado a predicar. Le doy gracias a Dios. Yo ahí me quedo predicando. Si a usted Dios le enseñó a cantar, usted cante, porque ahí es donde Dios le enseñó a cantar. Gloria sea al Señor. No quiera ser predicador si usted no sabe predicar, o no, usted es cantante y no quiera cantar y ser predicador. Donde Dios le llamó, ahí sea fiel, gloria sea al Señor, y haga lo que Dios le mandó hacer, nada más. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestro pastor decía, gloria sea el Señor, hay predicadores, pastores que se lanzan al pastorado, gloria sea el Señor, y ¿qué hacen? Predican, cantan, ministran la ofrenda, gloria sea el Señor, reciben a todo mundo, y cuando se mueren no dejan a nadie que sirva delante de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Y muchas veces esos ministerios no prosperan. Bendito sea el nombre del Señor, por la razón que, gloria sea el Señor, no están haciendo la voluntad de Dios. Usted se recuerda, gloria sea el Señor, cuando vieron las viudas que estaban, gloria sea el Señor, en el libro los Hechos de los Apóstoles, los Hechos, gloria sea el nombre del Señor, y dijo, no es necesario que nosotros estemos sirviendo a las mesas. Nosotros tenemos que, gloria sea el Señor, tomar el tiempo para predicar, para poder aconsejar, para llevar la palabra, gloria sea el Señor. Entonces, de esa manera, estaban haciendo la voluntad de Dios, gloria sea el Señor. Moisés también, gloria sea el Señor, cuando Jetro llegó, le dijo, te vas a morir así como estás haciendo todo lo que tú estás haciendo. Elige diferentes personas, elige diferentes líderes, y tú solamente que vengan los casos difíciles a tu vida. Ahí entendemos cuál es el propósito y el plan de Dios para con nosotros, gracias al Señor. Entonces la fidelidad, gracias al Señor, consiste en hacer solamente lo cual Dios te ha llamado a hacer. Dios te ha llamado a hacer algo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, es que yo puedo hacer esto. Sí, lo podemos hacer, pero no es el propósito de Dios que nosotros hagamos esto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos otra cosa que no nos ha llamado Dios, nos vamos nosotros a entretener en la otra cosa que Dios no nos ha llamado, para nosotros descuidar realmente lo que Dios ha puesto en nosotros. Gracias al nombre del Señor. Trabajamos en otro, trabajamos aquí, y no podemos trabajar donde Dios quiere que nosotros trabajemos. Bendito sea el nombre del Señor. En lo que Dios ha puesto, ahí enfoquémonos. Ahí, porque es que ahí Dios quiere que nosotros hagamos la buena obra en ese lugar. Gracias al Señor. No podemos, hay un dicho muy bien dicho, que el que mucho abarca, poco aprieta. Gracias al Señor. En otras palabras, el que mucho quiere hacer, no hace nada. Gracias al Señor. Todo lo deja a medias, todo lo deja al principio. ¿Por qué? Porque no es el propósito de Dios, el cual Dios
Dios te ha llamado, que allí donde te llamó y en el plan que Dios tiene para tu vida, ahí seas fiel, allí desarrolle lo que Dios te ha dado, porque ahí es donde tú tienes el talento, ahí es donde tú tienes la autoridad, ahí es donde tú tienes el poder, porque ahí es donde Dios te ha puesto. Y si Dios te puso allí, ahí Dios te llenó de su Espíritu Santo, ahí Dios te llenó de su presencia, ahí Dios te ungió, ahí Dios te respalda, ahí Dios toca las vidas a quienes que tiene que tocar, ahí es donde Dios te va a usar, ahí estás en ese lugar, ahí pon tus pies, ahí establécete, ahí trabaja, porque ahí es donde Dios va a bendecir tu vida, ahí es donde Dios te va a levantar, ahí es donde Dios va a prosperar y ahí es donde vas a ver la mano de Dios, ahí es donde vemos la mano de Dios. Allí es donde contemplamos la mano de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo interesante, entender el propósito de Dios. Por eso les digo, la fidelidad consiste en hacer solamente por el cual Dios te ha llamado, el cual Dios ha llamado a hacer en tu vida. Ahí donde Dios te puso y lo que Dios te dio, ahí Dios te va a respaldar. No dudo que Dios te respalde en otras cosas y las hagas y las puedas hacer, pero no se prospera como Dios quiere prosperar tu vida. No se prospera como Dios quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque donde Dios quiere hacerlo, ahí es donde Dios te llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la fidelidad consiste en hacer solamente lo que uno fue llamado a hacer. Nadie entendía esto mejor que Juan, quien le explicó a los discípulos que era necesario que Jesús creciera y que él disminuyera. Juan 3:30, gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Para nosotros es terrible desperdicio de recursos. Uno puede decir, preparar a un hombre por 30 años para un ministerio de 6 meses. ¿Quién lo va a querer hacer? ¿Quién lo va a querer hacer? Preparar a una persona para 30 años. Dice, esta persona lo voy a preparar 30 años porque 6 meses solamente va a encargarse de hacer la voluntad. Imagínese, alguien se pidiera preparar a Juan el Bautista, alguien secular que lo hubiera preparado, pero hay que entender quién lo preparó fue Dios, y Dios lo preparó para un ministerio de 6 meses. Jesús o Dios no perdió el tiempo prepararlo 30 años, 30 años de su crecimiento, gracias al Señor, y prepararlo hasta llegar y decir que solamente 6 meses iba a desarrollar ese privilegio, gracias al Señor. Hermano, cualquiera de nosotros puede decir, ¿cómo yo voy a preparar a una persona para 6 meses? Que él en 6 meses va a desarrollar lo que él va a desarrollar. Es que, hermano, mire, hermano, está bien preparar 30 años a una persona, pero 6 meses va a ser lo triple de que hizo de 30 años. Gloria sea el nombre del Señor. Imagínense lo que Juan hizo, preparar el camino, y después Jesús diga que es entre mujeres es el mayor, gloria sea el Señor, que diga que es mayor que Juan, que Moisés, mayor que Jeremías, mayor que Isaías, gloria sea el Señor. ¿Cómo? Pero es que porque hizo el propósito de Dios. Hermano, sea el Señor, y aquí lo entendemos, vemos que Dios no se equivoca en lo que Él hace, gloria sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nos sentimos muchas veces cómodos con un modelo de preparar a un obrero por 6 meses para un ministerio de 30 años. Y leo esto, qué importante lección nos deja el hijo de Zacarías a nosotros, los que estamos enfocados a servir. Un hombre preparado por Dios para el ministerio en un momento exacto puede lograr más que 6 meses en lo que un ministerio bien intencionado puede lograr en 60 años de trayectoria. Procuremos pues trabajar en la obra que Él ha preparado de antemano para que andemos en ella. Gracias al Señor. Yo solamente te digo esto, hermano y hermana que me escuchas y amigo que me escuchas. Dios te llama a algo. Dios te llama a ti. Si te vamos a preparar 20 años, te lo prepararemos 20 años. Pero sabemos que Dios en un año puede hacer contigo, con tu vida, cuando tú hagas el plan y yo haga el plan de Dios y cumpla el plan de Dios, podemos hacer más que tal vez una persona haga en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder. Cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios y hacemos lo que tenemos que hacer donde estamos, oh, hermano, eso es algo hermosísimo. ¿Por qué? Porque ahí Dios te va a respaldar en todo. Dios te va a respaldar. Y eso es lo lindo. Oro a Dios y le digo a Dios, gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Sí, Cordero de Dios, Padre nuestro que estás en gloria.
Tu palabra tiene poder y tiene autoridad, Maestro. Tu palabra tiene poder y autoridad, Jesús amado. Oh, hermoso Dios y Padre del Señor Jesucristo. Podemos decir, y yo veo, Señor, como gloria sea al Señor. ¿Por qué no creer en ti, Jesús? ¿Por qué no reconocer, Jesús, que tú nos has llamado a un lugar, a que seamos fieles en eso, Señor, en lo que hacemos, donde nos ha puesto usted? Porque, Dios mío, podemos ver y entender que usted es el que levanta a los enfermos, que es usted el que sana a los enfermos, que es usted el que salva a los perdidos, Dios. Dios mío, es usted bueno, Jesús amado. Por eso, Dios mío, ayúdanos a cumplir tus propósitos y a no ser más de lo que no sabemos, de lo que no podemos, Dios. Hacer, Dios mío, a donde usted nos ha llamado, donde usted nos ha puesto a ser fieles, Dios mío, para hacer lo que usted nos ha puesto a hacer. Que cumplamos ese propósito y ese plan tuyo, Señor. Que ahí, Dios mío, donde usted ha llamado a nosotros para hacer lo que tenemos que hacer, ahí podamos, Dios mío, cumplir tu voluntad. Por eso usted, Señor, elogió a Juan, porque sus 6 años de ministerio, Señor, fue cumplir el propósito suyo. Fue hacer su voluntad, Dios, de preparar el camino para que usted pudiera ejercer su ministerio y cumplir los planes del Dios Todopoderoso para salvar la humanidad, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios eterno. No somos eruditos, Señor, ni somos bien preparados. Pero si dejamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Que es tu Espíritu Santo el que hable por nosotros, Señor. Cordero de Dios, gracias por tu palabra, mi Dios amado. Gracias, Dios mío, por mi hermano pastor, mi hermano pastor que están ahí. Por mi hermano Castro, Dios los bendiga grandemente. Oro por ellos para que Dios les bendiga grandemente. Oro por ellos para que Dios los siga usando de una manera especial. Y que ahí sea Dios obrando en sus vidas y en mi vida. Señor, bendice a la iglesia. Bendice a los sugieres, a los diáconos, a la junta administrativa, a cada uno. Sigue obrando, Padre mío, con el poder de tu Espíritu Santo, para que sea usted, Dios mío, haciendo lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Padre mío, levanta, Dios mío, a los que están en las camas, Dios mío, allá, Dios mío, en los hospitales por medio de este virus, Señor. Levántelos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo me humillo delante de ti. Y oro y clamo por ellos, Señor. Ruego por ellos para que sean bendecidos y los saques adelante, y que cuando ellos se levanten de ahí puedan glorificar tu nombre. Revélatele a ellos, Padre, que es usted el que los ha levantado, en el nombre de Jesús. Padre mío, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por todo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes y los que se van a añadir más al rato, mi Dios. Muchas gracias, Cordero de Dios. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de vosotros. Y usted que está en victoria dice, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Buenas noches.